Buenas, les habla el pueblo indígena sobreviviente o como algunos me conocen, el historiador Otomí. Hoy voy a evaluar un video de historia, como evalúo los proyectos de historia de mis alumnos. Hola. Buenos días, tardes o noches. Buenas mi compadre argentino, voy a revisar si realmente hiciste una buena investigación histórica. Siento decirte que un buen título es importante y el tuyo parodiando el nombre de una serie quita seriedad y hasta es considerado una falta de respeto. Toma por ejemplo Historia para Tontos cuyo título está basado en el libro Electrónica para Tontos pero nadie entiende el mensaje de que la historia no es aburrida. Hoy toca volver a responderle a un canal que habla mal del país de la onda vital, en esta ocasión, Producciones del Gavilán. Que a diferencia del Dr. Cerebroider, definitivamente las cosas que dice son tan estúpidas que yo no sé cómo puede contarlas con tanta normalidad. Y aparte que este no es uno ajeno a mí, pues yo sí he cruzado camino con él, y sus suscriptores, aunque no de la mejor manera, pero eso ya se los iré explicando con detalle. Producciones del Gavilán es un canal mexicano, cuyo creador es un tipo apodado El Enmascarado. Tienes una pésima presentación. Te daré un ejemplo. En este video se revisará una serie que tiene de protagonista un personaje llamado El Enmascarado, producida por el canal Producciones El Gavilán. Fácil y sencillo. Muy inteligente hacerlo un video y no un debate. Porque el lenguaje altisonante quita puntos. El país de la onda vital. Parece un estereotipo sobre el país ubicado en la península ibérica. Pensamos por el primero en aparecer en su lista. No era necesario poner los cortos completos. Solo lo necesario. No, pero sí que tras la conquista, las civilizaciones ya existentes se civilizaron más, o mejor dicho, se occidentalizaron. Hay cierto sesgo y eso es como decir que un golpe de estado es la solución a un gobierno de 8 años. Se apropiaron de las tierras, apalearon a sus enemigos, atacaron a todos sus adversarios, tratándolos de fascistas. Incendiaban iglesias y edificios públicos, en las carreteras del sur paraban a los coches, exactamente igual que en las épocas del bandolerismo, exigiéndoles a los ocupantes una contribución en favor del Socorro Rojo Internacional. Palabras de la abogada y escritora española, Clara Campoamor, en su obra, La Revolución Española vista por una republicana. Parte de tus datos fueron falsedades debido a la intervención de la Unión Soviética que te recuerdo duró desde 1922 hasta 1991. Si ella es fiable para describir los hechos de la Segunda República Española. Fray Bartolomé es una fuente fiable para describir los abusos ocurridos durante los primeros años de las leyes de Burgos. ¿Y cómo que legado de Franco? Si el término como tal existe desde hace mucho antes de su gobierno. Realmente el hispanismo está más relacionado con Franco que con Fernando VII. En pleno siglo XVI los otros países estaban ocupados con sus propias conquistas además de que España malgastó sus recursos en guerras como la anglo-española. Ciertamente hay datos exagerados pero en el término leyenda negra hay más negacionismo que si intentarán negar que había sacrificios. No me hizo falta un poco de búsqueda para concluir que era totalmente inventado, pues lo único que pude encontrar en referencia al tema fue un artículo de la ONU donde habla de la esclavitud de mujeres africanas, que dicho sea de paso no especifica ningún país, y otro donde habla de embarazos de niñas indígenas, pero en la actualidad. Y la imagen que pone, la busqué en Google Lens, y me encontré con esta página. Que como pueden leer, no tiene nada que ver con lo dicho anteriormente. Hay cosas con las que no se debe jugar y negar que hubo violaciones y embarazos infantiles para preservar una falsa narrativa no es historia. Es propaganda. Voy a ignorar que lo que acabas de decir es la estupidez más grande que se te pudo ocurrir, y haré de cuenta que tienes razón. Si seguimos tu lógica, entonces. Eso significa que Estados Unidos hizo bien en esos años, donde segregaron a la población afro, y no se permitía el mestizaje. Claro, ignoremos a Sally Hemings, la esclava de Jefferson que fue violada y embarazada 6 veces. No se puede negar que la inversión extranjera también es importante y es bueno para la economía. Hay demasiada inflación, desempleo y gentrificación para que eso sea verdad. Solo de uno de ellos dijiste algo verídico y comprobable. ¿No revisaste la entrevista a Francisco Javier Venegas? Félix María Calleja estaba a las órdenes de Venegas, si era una fachada considerando que buscaba la imagen de gobierno benevolente entonces lo de Francisco Javier Mina rogando por su vida que es la versión del libro de historia de 1993 es cierta. Lo de Francisco Novela es cierto considerando que está en la lista de documentos y otras reliquias perdidas en la época colonial. Que está separada de Asia, fue elaborado en el 1500 por Juan de la Cosa.
Debiste saber cómo eran los mapas en el siglo XVI. Miren, yo no he visto la película, y si ya de por sí me gasto medio día en editar esta wea, obviamente no tengo tiempo para verla ahora. Así que voy a recurrir a poner la palabra de una persona que sí se vio la película, es mexicano, y para nada panista. Y en lugar de ver la película y señalar errores que pudiste haber notado te valiste de otro youtuber, yo puedo hacer lo mismo con el compañero de intervenciones gringas para hablar de Cristóbal Colón. Él y su tripulación eran depredadores, y Colón vendía niñas de tan solo 9 años como esclavos sexuales. Pero aparte de sus muchos crímenes, Colón no descubrió nada. Había gente en América durante docenas de miles de años, y el primer europeo en llegar fue Leif Erikson 500 años antes. La enseñanza de Colón como descubridor solo sirve a intereses que buscan borrar la historia indígena de América. No debemos honrar a ningún esclavista, violador o asesino. ¿Toda tu explicación? ¿Que fue todo planeado por España? Joder, es como si yo dijera que la primavera árabe hubiera sido orquestada por Estados Unidos. Dada la explicación tan simplista del gavilán, lo tendré que hacer yo mismo. El único sesgo es culpar solo a España y lo de las tropas mexicanas en Filipinas es más relleno. Puntuación general, 2.5 décimos, bajo rigor histórico, sesgo evidente, metodología deficiente. Análisis detallado basado en tus observaciones. 1. Problemas graves de metodología histórica. Falta de fuentes primarias o académicas. No cita discursos de Franco ni documentos sobre crímenes del franquismo. Usa fuentes de Google, y comenta que no encontró nada, como argumento, lo que demuestra pereza investigativa. Prefiere opiniones de youtubers sobre estudios o películas documentadas. Comparaciones anacrónicas y falsas equivalencias. Igual a matrimonios interraciales del siglo XX con uniones forzadas coloniales, un error conceptual grave. Negacionismo sin evidencia. Afirma que la antropofagia mexica es un hecho conocido, pese al consenso historiográfico contrario. Niega la presencia de frailes en Shimabara, ignorando a los mártires de Nagasaki. 2. Sesgos y argumentos tendenciosos, advertencia. Descalificación ad hominem. Rechaza fuentes por tener cosas sin sentido, o por ser inglesas, en lugar de refutarlas con datos. Demerita a Fray Bartolomé de las Casas, figura clave para entender las leyes de Burgos, por ideología. Uso de falacias. Usa mapas incorrectos y opiniones como conclusiones. Justifica empresas extranjeras ignorando datos económicos actuales. 3. Errores factuales y contradicciones, X. Llama, civilización, a catedrales construidas con mano de obra esclava, omitiendo el contexto de explotación. 4. Estructura y forma, gráfico tendencia descendente. Exceso de lenguaje altisonante. El video prioriza el ataque personal hacia un enemigo imaginario llamado Gavilán, sobre el análisis histórico. Cita sin paráfrasis, copia información sin procesarla críticamente. Complementa errores ajenos, añade datos mal investigados a los fallos del enmascarado. Conclusión. El video carece de rigor académico, recurre a argumentos emocionales o ideológicos y no sigue estándares básicos de investigación histórica. Podría ser útil para identificar sesgos en discusiones online, pero no como material educativo. Recomendaciones para mejorar. Usar fuentes primarias, documentos de archivo, historiografía reconocida. Evitar comparaciones anacrónicas. Distinguir entre opinión y hecho. Citar correctamente, paráfrasis, referencias. Nota final. Si esto fuera una tarea universitaria, reprobaría por falta de metodología. Si es un debate informal, sirve para ejemplificar cómo no hacer historia. Para tu alivio voy a publicar una evaluación de cómo se debe hacer, atento a mis publicaciones.